Buenas, damas y caballeros, sean muy bienvenidos al maravilloso mundo de los datos. El día de hoy vamos a empezar con una serie que le iba a robar el concepto a la Universidad de Monash, que tienen una serie que se llama Tech Talks, pero como yo dije, seamos un poquito originales, vamos a llamarlo Nerd Talks. Entonces, obviamente estas charlas no solamente se van a basar en tecnología, pero también vamos a hablar de cosas frikis por las que la gente se puede interesar. Así que el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me fascina hablar y es acerca de los 3 principales roles que las personas que trabajan con datos ejercen. Yo solamente voy a hablar de los 3 más comunes. Vamos a hablar acerca del analista de datos, del científico de datos y el ingeniero de datos. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las herramientas principales que cada uno de estos utiliza? Así que en este video, si alguno de ustedes está interesado en ejercer alguna carrera relacionada con datos y está entre estos 3 principales roles, esperemos que salgan de aquí y digan, ¡jueputa! Yo quiero ser ese man, yo quiero ser esa vieja. Yo quiero ser un nerd de los datos. Sin más que decir y sin más paja que hablar, vamos a empezar con esta recopilación de personas mágicas que hacen magia con los datos. Tenía una cosita en la jeta. Vamos a empezar con el más tranqui de todos, tranqui entre comillas, pero creo que es uno de los que a corto plazo cualquier persona que quiere alcanzar un nivel muy alto como nerd de datos podría alcanzar, que es el de analista de datos. ¿Quién es un analista de datos y qué hace? Identifícate esta bondad, ¿quién eres? Perro hijo de puta. El analista de datos es básicamente un detective digital. Entonces el proceso, obviamente un proceso más complejo, el analista de datos encuentra los datos y los arma para llegar a una respuesta. Después de que tenga una respuesta, se los pone en plastilina a los clientes, a los jefes, al que sea, para que la gente pueda entender cuál es el comportamiento de los datos y qué es lo que pasa con las decisiones que se están tomando en la empresa, con el performance que hay en la empresa, todo ese tipo de cosas. Básicamente un analista de datos lo que hace es encontrar esos datos, mirar, Jueputa, ¿qué está pasando aquí? y los muestra como así, masticadito, para que la gente pueda entender. Entonces, un analista de datos tiene unas armas muy importantes que tiene que usar contra el mundo, y es armas que yo la verdad veo que mencionan en videos, pero no lo mencionan con la importancia que deberían. Normalmente, y lo principal que uno se encuentra en peticiones para analista de datos son Excel y una herramienta de visualización como puede ser Tableau o Power BI. Power BI diría yo que es súper importante porque muchas empresas están metidas en el ecosistema de Microsoft. Como Power BI es parte de Microsoft, te van a pedir mucho Power BI. Otra de las armas que creería yo que sería muy importante aprender en el camino del analista de datos es aprender lenguaje SQL. El lenguaje SQL es súper importante, diría yo, que en el camino, porque nos podemos enfrentar con diferentes Data sources. fuentes. Nos vamos a encontrar con diferentes fuentes de donde tenemos que extraer los datos. Entonces, si no tenemos una base de datos de Excel, que Excel no es una base de datos, basta seguir diciendo que Excel es una base de datos porque no lo es. Cuando nos tenemos que enfrentar con bases de datos que no son Excel, podemos encontrarnos con bases de datos donde necesitamos emplear SQL como lenguaje principal para la extracción de datos. Mi recomendación principal para aprender todos estos tipos de skills, no solamente en el ámbito de análisis de datos, sino en general en la vida, es que busquen los recursos que hay en Internet. Buscar recursos en Internet puede ser un arma de doble filo y les voy a contar por qué. Buscar recursos en Internet muchas veces nos confunden demasiado. Hoy yo entré a una tienda de zapatos y yo no sabía por dónde putas caminar porque habían muchas cosas, habían muchos zapatos y yo no sabía en dónde tenía que meter la mano para poder conseguir un zapato. Así es como yo siempre me siento cada vez que quiero investigar acerca de algo y voy al internet. El internet está lleno de recursos, pero hay tantos que no sabemos de dónde elegir. La verdad es que no les puedo dar una respuesta totalmente cierta, pero lo que me ha servido a mí personalmente, buscar videos en YouTube, casarme con un video de YouTube, con un canal y practicar. ¿Cómo se practica? Haciendo el bobo. Cuando vos abrís tu Excel, tu editor de código, tu Power BI, vas a entrar ahí y vas a empezar a ver cómo funciona. Cuando no sabes algo cómo funciona, lo googleas. O sea, ChatGPT y le dices, papi, ¿cómo funciona esto? ¿Me puedes explicar de una manera bonita? Y eso mismo le dice a uno cómo funciona, step by step, paso por paso. Entonces, practicar y practicar. Esperen que me ahogué. Practicar y practicar es una de las cosas
que lo llenan a uno más a la hora de uno aprender nuevas cosas. En la curva de aprendizaje de cada uno tiene una curva de aprendizaje distinta, aprende de manera diferente. Se tienen que conocer a ustedes mismos para saber cómo estudian una cosa o la otra. Sin hablar tanta paja, esto es para todo lo que vamos a hablar adelante. Ya que hablamos un poquito del analista de datos y sus dos principales herramientas, que creo que son las primeras que deberían estudiar, también me gustaría comentarles que lo que yo estoy hablando acá no es todo lo que un analista de datos hace. O sea, no es simplemente que hay sí, Jajaja, Excel y Power BI. No. Si ustedes quieren un video más a profundidad de cada uno de estos roles, me pueden decir en los comentarios, y el comentario que tenga más likes probablemente es el rol el cual voy a hablar un poquito más a profundidad. Sigue el turno de los científicos de datos. Todas estas acciones de las que hablamos anteriormente de los analistas de datos vienen también a los científicos de datos, pero a eso también le tenemos que añadir nuevas skills. Principalmente los científicos de datos usan métodos más precisos para encontrar nuevos insights. Ellos tienen que experimentar con los datos para llegar a una respuesta. Ya como necesitan respuestas muchísimo más específicas, la programación es súper importante entre los científicos de datos. Los principales lenguajes de programación son Python y R. Entonces, R. El más famoso y obviamente el más fácil de aprender es Python. Aparte de eso, tienes que saber librerías como Pandas o NumPy, que son básicamente las librerías, son por decirlo así, vos te descargas Uber Eats en tu celular, entonces siempre va a estar en tu celular. Cuando vos tenés Uber en tu celular, lo tenés ahí y en cualquier momento puedes pedir una comida a domicilio. Entonces te va a llegar a la casa, vas a comer y vas a quedar satisfecho. Lo mismo pasa con un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación llama a su librería Uber y pide unas salchipapas, un perro, pide una bandeja paisa. Va a estar siempre llamando domicilios porque el hijueputa tiene mucha hambre todo el tiempo. Y por último, pero no menos importante, nos encontramos con los ingenieros de datos. Los ingenieros de datos son los más lindos de Manrique. Los ingenieros de datos son aquellos que se encargan de diseñar, desarrollar y mantener. Así que todos estos procesos de los que hablamos antes, los ingenieros de datos se encargan de que todo esto fluya. Como se irán dando cuenta, estos tres roles van muy de la mano cada uno. Y juntos somos las chicas superpoderosas. Los ingenieros de datos se encargan de la arquitectura de datos, de la integración de datos, de la seguridad de los datos, respiramos datos, Comemos datos, cagamos datos. Aparte de eso, también nos encargamos de la monitorización del rendimiento de los datos. Las principales skills que un ingeniero de datos debe tener es programación, matemáticas, base de datos, SQL y no SQL, conocimiento en computación en la nube, Azure o AWS de Amazon Web Services. Esas skills son súper importantes aprenderlas. Computación en la nube, súper importante también saberla y entender cómo funciona si queremos ser ingenieros de datos. Realmente cuando nosotros trabajamos como ingeniero de datos, nos toca trabajar como analista, como científico de datos si trabajamos en una compañía pequeña. Pero si trabajamos en una compañía grande, puede que nosotros tengamos roles mucho más específicos dentro de la ingeniería de datos, asimismo como los analistas y los científicos. Este video, la verdad, fue muy corto y solamente fue tocando la superficie de los roles en datos. Yo quería hablar especialmente de los científicos, analistas y ingenieros de datos porque son las principales personas de las que estoy rodeada día a día. Así que si me vieron un poco acelerada hoy como carro loco, es porque son las 8 de la noche. Así que ojalá hayan disfrutado esta Nerd Talk. Escriban en la cajita de comentarios cuál es el rol que a ustedes les gustaría ejercer. Y si no ejercen ninguno y no lo quieren ejercer, pongan cuál les parece el más interesante. Pero espero que les haya gustado y los haya enriquecido de conocimiento. Espero que se hayan suscrito o le hayan dado like a este video. Y si no, pero bueno, espero que les haya gustado bastante y que lo hayan disfrutado. Chao, Pingüín. Sea policía de noche y de día, bolillo venteado. Súbete, hijo de puta, que te voy a llevar a la UPJ 24.